Buen día, el día de hoy vamos a realizar el paso a paso de este mandala de 4 puntas. No olviden suscribirse si les gustó el video, háganle clic a la campanita, dejen algún comentario si gustan. Vamos a comenzar con 2 varillas, miden 23 centímetros, voy a marcar el centro, 11 centímetros y medio. Ahora con lana blanca voy a hacer un nudo para unirlas. Y vamos a dar vueltas sobre ellas, bien apretada la lana, bien firme. Abrimos las varillas para formar una cruz y en el espacio que queda en medio continuamos con las lazadas. Ahora para reafirmar vamos a ir de varilla en varilla, siempre hacia la derecha. Yo ahí le di una vuelta, vamos a darle 5 en total. Muy bien, acá ya tengo mi primer cuadrado. Voy a tomar este verde clarito, vamos a hacer lo mismo, 3 vueltas. Luego lo vamos a hacer con este otro. Vamos a ir del más claro al más oscuro. Ahora con este verde repetimos, siempre en cuadrado, tejiendo hacia la varilla que tenemos a la derecha. Con este más oscuro repetimos. Ahora con este último, 4 vueltas más. Y con el negro. Ya tenemos nuestra primera figura realizada. Hicimos un degradé en los tonos verdes que vamos a repetir en cada figura que vayamos haciendo. Vamos a iniciar entonces con el blanco. Vamos a seguir la misma escalera de colores. Vamos a tejer una vuelta formando un cuadrado. Separamos un poco de lana del ovillo y con la aguja de crochet la vamos a ingresar sobre el blanco primero que colocamos. Enlazamos en la varilla de al lado y volvemos a repetir hasta completar la vuelta. Cortamos la lana para cambiar el color. Vamos a seguir como hicimos recién, del más claro a más oscuro. Vamos a atarla en la varilla. Vamos a hacer 3 vueltas, yendo siempre hacia la varilla de al lado para formar el cuadrado. Separamos un poco de lana del ovillo. Y ahora vamos a ingresar la aguja, ¿sí?, sobre este mismo color, o sea, sobre el verde claro, entre el blanco y el verde claro. Enlazamos por la parte de atrás, traemos hacia adelante. Lo hacemos primero por el lado izquierdo de la línea blanca y ahora por el lado derecho. Enlazamos en la varilla que continúa y repetimos esto toda la vuelta. Entre el blanco y el celeste, primero por el lado izquierdo, luego por el lado derecho. Vamos a repetir esto, primero vamos a hacer 3 vueltas, luego vamos a ingresar primero por el lado izquierdo, luego por el lado derecho de la figura. Vamos a ir ingresando la aguja en los colores que correspondan. Algo así nos ha quedado, ¿sí? Siempre fuimos ingresando la aguja sobre el color que estamos colocando, del más claro hacia el más oscuro. Luego lo hicimos también por el lado derecho, enlazamos en la varilla y así completamos todas las vueltas. Esta es nuestra segunda figura. Ahora vamos a continuar con la siguiente. Vamos a empezar con blanco. En este caso voy a usar siempre la misma gama de colores en el mismo orden. Vamos a dar 2 vueltas hacia la derecha siempre. Vamos a formar 2 cuadrados. Separamos un poco de lana del ovillo
Y ahora con la aguja de crochet la vamos a ingresar por debajo de la lana y vamos a ingresar la aguja sobre el blanco, entre el negro y el blanco, y bien pegada la línea que generamos a la varilla que estamos trabajando. Vamos hacia la otra varilla, pero antes de enlazarla vamos a repetir, ¿sí?, lo que hicimos del otro lado. Esta línea la llevamos hacia la varilla donde vamos a enlazar ahora. Enlazamos y vamos a repetir esto hasta completar toda la vuelta. Muy bien, aquí terminamos con estas líneas. Vamos a repetir esto, ¿sí? La siguiente lana, que es la celeste clara, la vamos a ingresar sobre el celeste claro, la turquesa sobre el turquesa y así sucesivamente hasta formar todas las líneas, siguiendo el mismo patrón que hicimos con la lana blanca. Muy bien, así nos está quedando la otra figura. Aquí se nota bien el degradé que hicimos. Cada una la fuimos ingresando en su respectivo color, ¿sí?, hasta concluir con el negro. De este lado lo mismo. Para continuar con la siguiente figura vamos a ir con el blanco. Vamos a hacer 2 vueltas formando un cuadrado. Vamos a separar un poco de lana para poder trabajar con la aguja de crochet. Y ahora vamos a ingresar la aguja, ¿sí?, entre el negro y el blanco. Y vamos a llevar la línea a continuación de la última vuelta que hicimos de color negro. Aquí vamos a agregar una lazada que va a ir hacia el centro. La vamos a ingresar por debajo de la línea blanca, entre el blanco y el celeste, ¿sí?, porque justo sobre el blanco tenemos el nudito que generamos en la lazada cuando tejimos la parte del centro. Aquí vamos a hacer lo mismo, la ingresamos sobre la lana blanca. Enlazamos en la varilla que continúa y vamos a repetir. Enlazamos sobre la línea blanca, luego bajo la línea blanca, aquí sobre la línea blanca, ¿sí?, y ahí damos toda la vuelta. Así comienza nuestra figura, ¿sí? Vamos a hacer estas mismas 3 lazadas. Voy a seguir, les voy a mostrar ahora con el verde claro. Esto es lo que vamos a repetir con los siguientes colores. Hacemos 2 vueltas para formar un cuadrado. Separamos un poco de lana. Vamos a ingresar nuevamente, en vez de sobre el blanco, vamos a ingresarla sobre el celeste, como hicimos las veces anteriores. O sea, sobre el mismo color que estamos colocando. La línea la llevamos bien pegadita a la última que hicimos, color blanco. Y aquí vamos a hacer 2 lazadas. Primero por el lado izquierdo de la lana blanca de la línea. Y vamos a irnos uno más hacia abajo. En este caso sería por debajo de la que estamos colocando, ¿sí? En esta parte estamos desfasados. Luego hacemos una lazada por el lado derecho de la línea blanca, ¿sí? O sea, cada vez que agregamos un color, ingresamos siempre una línea de color más abajo, ¿sí?, referido a la aguja.
Y en este caso lo ingresamos sobre el mismo color, o sea el verde claro. Enlazamos en la varilla y repetimos, ¿sí? Sobre el verde claro, aquí del lado izquierdo debajo del verde claro, por el lado derecho debajo del color verde claro, aquí sobre el verde claro, enlazamos y continuamos toda la vuelta. Muy bien. Eso mismo lo vamos a repetir con los colores como los veníamos, con el mismo orden que los veníamos haciendo. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí y aquí. Vamos a ir ingresando por debajo de su color. Aquí por sobre su color y aquí por sobre debajo de su color. Enlazamos en la varilla y vamos a repetir. Muy bien. Aquí yo ya realicé todas las vueltas. ¿Sí? Fui ingresando cada color con el que corresponde. Aquí lo mismo, solo que uno desfasado. Primero del lado izquierdo, luego del lado derecho. Aquí también. Y enlazamos en la varilla. Yo ahora ya enlacé dos vueltas de color negro. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer lo que estábamos haciendo. Vamos a ingresar el negro por sobre la lana negra. Si hacemos una lazada. Y el cambio lo vamos a hacer acá. En vez de ir a donde tendríamos que seguir la secuencia, digamos, vamos a ingresar al lado de la primera que hicimos blanca, de la primera línea blanca. ¿Sí? Abajo dejamos un poco más abierto para poder formar una especie de triángulo. Lo hacemos por el lado izquierdo y luego por el lado derecho, al lado de la primera línea blanca que nosotros hicimos en esta figura. Nivelamos para que quede el triangulito, ¿sí? Y ahora la siguiente la hacemos como lo veníamos haciendo sobre la línea negra. Hacemos una lazada, vamos a la varilla de al lado, ¿sí? Hacemos una lazada y continuamos hasta completar toda la vuelta. Así ha quedado el mandala. Ahora para finalizar hay que darle firmeza a las lazadas últimas que hicimos. Así que vamos a agarrar cola vinílica, plasticola. Colocamos por la parte de atrás del mandala en las puntas. Desparramamos bien para que queden todas húmedas. Esto se seca y queda transparente, ¿sí? Bueno, aquí concluye el trabajo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, no se olviden. Gracias por haberme acompañado. Los veo en el próximo video.